desde la Biblia de las Américas. Entonces, si quieren seguirme, también pueden hacerlo desde su celular. Si es que no tienen la Biblia. Sí. O pueden hacerlo desde la Reina Valera, que es muy parecida. Va. Entonces vamos a comenzar a leer desde el versículo 5. Dice así. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, antes que ustedes lo pidan. Cuando vemos nosotros este pasaje, amigos, estamos colocándonos de frente de una segunda advertencia de Jesucristo, ¿sí? De cómo es que tenemos que practicar nosotros la piedad. Básicamente lo que sucede desde el versículo 1 y en adelante hasta el versículo 18 es que tenemos nosotros tres advertencias de cómo es que tenemos que practicar nosotros la piedad. En el primer siglo, las tres acciones más reconocibles de lo que sería un parecido a Dios se encontraban como el dar a los pobres y necesitados, el ayuno y la oración. Y la parte central de este pasaje se encuentra dentro de qué es lo que es la oración y cómo tiene que ser llevada a cabo. Y esta oración se nos resalta dentro de estos versículos, tiene que ser no como una muestra de tu piedad para las demás personas, sino como una forma de acercarte tú delante de Dios, ¿sí? En adoración. Y eso es lo que vamos a ver nosotros a través de todos estos versículos. Y también más adelante, cuando nosotros veamos lo que es el Padre Nuestro, lo que es esta oración del Señor, todo se centra en eso. Entonces, la advertencia general dentro de este pasaje completo es esta idea de no practicar la piedad que tenemos nosotros delante de los hombres. Y la advertencia en específico para la oración es de no hacer esta exaltación del hombre, sino una adoración a Dios a través de una oración que sea para Él, ¿sí? Entonces, lo que hace Él a través de este pasaje es como un propósito doble. Primeramente nos enseña cómo es que nosotros no tenemos que orar, y segundo, nos muestra cómo es que nosotros tenemos que orar, ¿sí? Como no tenemos que orar, como sí tenemos que orar, ¿sí? Y si notan ustedes el pasaje, se nota claramente esta división cuando vemos, por ejemplo, cómo inician los versículos 5 y el versículo 7. Chequen, el capítulo 6, versículo 5 comienza de la siguiente forma. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Comienza con una advertencia que va en contra de algo. Y el versículo 7 dice, y al orar, no sean ustedes, no usen ustedes repeticiones sin sentido. ¿Notan? Ambos están haciendo una acción negativa que no tienen que realizar las personas que están orando. Y continuando a eso, viene una acción positiva que sí tienen que realizar. Y si notan ustedes en el versículo 6, dice, pero tú, cuando ores, está hablándonos de forma positiva. Ahora realiza esto. Y el versículo 8, por tanto, no sean semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Y entonces da la corrección a lo que viene antes. Entonces tenemos estas dos cosas. ¿Qué es lo que no tienen que realizar? ¿Qué es lo que sí tienen que realizar? ¿Sí? Y cómo es que entonces esto forma una oración que es para Dios. ¿Sí? Esto es bien importante. Porque entonces el punto central de esto es no ser personas que sean hipócritas, sino personas que estén adorando en verdad a Dios. Los hipócritas, en un sentido, como lo estábamos observando la vez pasada,
Gracias, Cris. Sí, es Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 8. Los hipócritas era una palabra que hacía referencia a las personas que actuaban, que eran actores dentro del primer siglo en lo que era Grecia, ¿sí? Pero lo que quiere es que en verdad esto no sea una acción actuada, sino una acción verdadera. Los hipócritas lo que consigue dentro del cristianismo es que va y tira en verdad lo que debería de estar construyendo, que es la iglesia, ¿sí? Tira a Dios delante de las personas. Entonces, haciendo una acción doble cuando vemos nosotros el impacto que tiene la hipocresía para las personas. La hipocresía, cuando se genera delante de otros, les dije, tira lo que es la iglesia y tira a Dios delante de las personas. ¿Por qué? Nos muestra este versículo por qué en relación a la oración. Chequen, entonces, primeramente para esto, vamos a observar nosotros 3 puntos. Primeramente, cómo es que no tiene que ser la oración y luego cómo es que tiene que ser la oración en 2 puntos. ¿Sí? Entonces, un punto de qué es lo que no tiene que ser y 2 de qué es lo que sí tiene que ser nuestra oración. Y esto nos va a alumbrar nosotros por qué es tan mala la hipocresía y por qué es tan buena la forma de orar que nos está presentando Jesucristo. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que realiza la hipocresía? La hipocresía actúa en un amor por sí mismo. Y entonces, si ustedes notan, chequen el versículo 5, nos muestra claramente cuál es el trasfondo, cuál es el corazón de una persona que actúa en hipocresía. ¿Sí? Chequen el versículo 5. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Porque, y si notan esa palabra, porque, cuando dice el versículo 5, no sean como los hipócritas, porque a ellos nos está haciendo referencia a que ahora vamos a observar nosotros qué es lo que es malo dentro de la hipocresía. Dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Cuando vemos nosotros esta palabra, les gusta, nos está dando el corazón de la persona que tiene hipocresía. Está diciendo esta persona tiene un amor. Y si nosotros checáramos la palabra en el original, podríamos ver que tiene esta connotación. Cuando dice les gusta, está hablándonos de que tiene un amor por algo. ¿Qué es lo que tiene un amor esa persona? Y si notamos el punto específico de lo que ellos quieren, lo que aman ellos es el ser vistos por otros. Cuando ellos pueden ser observados por otros actuando bien, orando bien, cuando ellos son observados, en este caso, nos coloca una imagen, voy a escribir la imagen y luego les continúo. Es una imagen de una oración en el primer siglo, en la cual los judíos tenían un tiempo especial designado en el día, en el cual sonaba una alarma que les decía, tenemos que orar en este momento, y algunos iban y oraban silenciosamente, y otros iban y se detenían de lo que estuvieran haciendo y hacían un espectáculo para mostrar que ellos iban a orar. Se nos muestra entonces aquí la segunda imagen, la de la persona que va y se exalta y hace una exhibición pretenciosa y se coloca en un lugar visible, una esquina de una calle o una sinagoga, ¿sí? Y comienza a orar de forma que todos lo puedan ver. Esta persona nos está mostrando lo que hay dentro de su corazón y es un amor por ser visto, ¿sí? Entonces tenemos ahí el por qué es malo la hipocresía. Y si lo describimos así, es porque esa hipocresía se está centrando en la misma persona. En otras palabras, está realizando un amor hacia sí mismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia y el amor que tiene que tener la iglesia y observamos cómo es que nos habla la Biblia acerca de ese amor, lo que vemos es exactamente lo contrario. Debe de ser un amor que más bien es realizado hacia las demás personas, que es realizado como hermanos. Y entonces si nosotros observáramos, por ejemplo, la descripción que tiene esta palabra, podríamos ver que de forma constante nos habla de un como exteriorizar nosotros este amor y darlo a otros.
Se nos dan palabras dentro de la Biblia como exhórtense los unos a los otros. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Aliéntense los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 4, 18. Anímense y edifíquense unos a otros. 1 Tesalonicenses 5, 11. Confiésense sus ofensas y oren unos por otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Todas esas son acciones que va y realiza la persona desde su piedad, pero con amor a las demás personas. Pero lo que está haciendo aquí la hipocresía es que centra esta oración, esta muestra de piedad, en amarse a sí mismo. Entonces tenemos por qué es mala la hipocresía, porque se está amando a sí mismo, ¿sí? Y entonces destruye la vida de la iglesia, que es la segunda cosa que les comentaba dentro de estas dos consecuencias del actuar hipócrita. Porque entonces la iglesia no está sirviendo dentro de este actuar hipócrita para construirse, sino está sirviendo para construir a uno mismo, ¿sí? Y esto lo tenemos que temer nosotros grandemente. Entonces tenemos aquí dentro del discurso de Jesucristo que los hipócritas tienen la raíz en el amor propio. Entonces ese puede ser el primer punto que coloca. La hipocresía surge del amor por ser vistos por los hombres. Segunda cosa que vemos aquí dentro de este pasaje, nosotros vemos que la solución es una solución doble. Y entonces aquí tenemos cómo es que sí hay que orar cada uno de nosotros. Primeramente, tenemos que nosotros ver que tenemos que, voy a cambiar el orden del pasaje nada más para que lo sepan antes de que lea el versículo, pero que tenemos que orar nosotros sin vanas repeticiones. Primera respuesta, tenemos que orar sin vanas repeticiones. Y la segunda respuesta, tenemos que orar nosotros al Padre. ¿Ok? Lean el versículo 6 al versículo 7. Y ahí vienen estos dos puntos. Capítulo 6, versículo 6 al versículo 7. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado a la puerta, primera cosa, ora a tu Padre, ¿sí? Que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y el versículo 7 nos describe la segunda. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, ¿sí? No usen repeticiones sin sentido. Entonces tenemos aquí dos cosas principales que se ven dentro de estos versículos, de cómo corregir nuestras oraciones. Y les digo, voy a cambiar el orden, porque vamos a hablar primeramente de no usar vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque lo que significaba esto dentro del primer siglo era una práctica común que realizaban en este caso los gentiles. Gente que no conocía a Dios, estaban realizando esto. Gente que era pagana. Entonces lo que hacían ellos era que, como nos dice el versículo, ellos oraban de forma continua lo que sería el nombre de su deidad y hacían repeticiones, en este caso de mismas palabras, pensando que a través de repetir ellos iban a conseguir un actuar mágico y cambiar su situación. Iban a conseguir ellos cambiar en esta forma como es que es todo. Y esto es extremadamente peligroso, porque lo que nos está mostrando este pasaje es que nosotros no controlamos a Dios. Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que la oración no es un medio que cambie la voluntad de Dios, ¿sí? No puede ser utilizada para poder conseguir yo lo que yo quiero, sino que más bien tiene que realizarse como una oración que se está adheriendo a la voluntad de Dios. Y entonces, si ustedes checan, más bien lo que nos dice Jesucristo es que nosotros tenemos que orar, versículo 9, de esta manera. Y entonces Jesucristo entrega una oración. Y esto podría ser interpretado de dos formas. Ya sea que Jesucristo quiere que nosotros vayamos y oremos cada día estos versículos, del versículo 9 al versículo 13, repitiendo
las mismas palabras que Jesucristo dio? ¿O que está sugiriendo algo más cuando entregó Él estas palabras? Y por nuestro versículo que acabamos de leer, el versículo 7, no usen ustedes vanas repeticiones. Podemos ver que el sentido que da Jesucristo no es repetir la oración nada más, sino que más bien lo que está entregando Jesucristo cuando dice oren de esta manera es un modelo o un tipo, ¿sí? Un modelo. ¿Por qué? Porque está diciéndonos más bien, estas son las cosas que tienen que formar parte de sus oraciones. Estas son las prioridades que tienen que formar parte de su oración. Cuando ustedes estén orando, básicamente dice Jesucristo, tienen que pensar ustedes en estas cosas y tienen que tener un actuar dentro de su mente que está queriendo que estos deseos y estas prioridades sean las mismas que ustedes quieren, ¿sí? En vez de estar diciendo con vanas repeticiones para que se haga lo que yo quiero, quiero que ustedes piensen acerca de lo que Dios quiere que ustedes quieran. Quiero que absorban la voluntad de Dios para sus vidas y que eso sea lo que están orando ustedes. Y esas son las dos cosas que distinguen, en este caso, la oración gentil y la oración de Dios. Una oración que quiere su voluntad por sobre la de todos los demás y una oración que quiere la voluntad de Dios por sobre la de todos los demás. ¿Sí? Y entonces estas prioridades, por ejemplo, son, versículo 9, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tengo una primera prioridad. Quiero que el nombre tuyo, Padre, sea santificado, que la gente lo vea de la forma en la que es, como un nombre santo y lo respeten y lo valoren. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, esto ya se había dicho en otras partes de la palabra. Por ejemplo, si se van a Éxodo capítulo 20, tenemos nosotros una instancia muy clara en la cual se está dando este deseo que tenemos que tener nosotros, aunque se da de forma negativa, ¿sí? Que es básicamente, no tomen el nombre de Dios en vano, sino santifíquenlo. Y si ustedes recuerdan esto, estoy hablando acerca de los 10 mandamientos, cuando en Éxodo capítulo 20 son entregados estos y comienzan de la siguiente forma. Versículo 2, dice de Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo semejante, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni arriba en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Versículo 7. Continúa con esta misma idea, pero salto. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Si notan ustedes, dentro de estos versículos, versículo 2 al versículo 4, se veía esta idea. No vas a tener otras personas, otros ídolos, y los vas a valorar de la forma en la que a mí me valoras. En otras palabras, no vas a santificar otro nombre. Y el versículo 7, no vas a derrochar mi nombre. Entonces, más bien lo que tiene que suceder en nosotros es que santifiquemos el nombre de Dios y no santifiquemos todos los demás. Y esta es la oración que nos está dando Jesucristo en Mateo capítulo 6. Si regresamos, capítulo 6, versículo 9, santificado sea tu nombre. Primeramente en mí, que sea santificado en todos los demás. Y tenemos una primera prioridad, ¿no? Entonces, cuando nos está enseñando Él a orar, nos está enseñando un modelo de aquellos deseos que tenemos que tener nosotros y aquellas prioridades que tienen que formar parte de nuestro ser. ¿Ok? Primera respuesta, entonces, no tenemos que usar vanas repeticiones. Y esto implica que tenemos que pensar de forma profunda acerca de nuestras oraciones. Segunda respuesta, tenemos que orar a nuestro Padre.
Segunda respuesta. Y entonces si leo ahora el versículo 6, chequen el versículo 6, y luego vamos a leer el versículo 8, nótese cómo es que habla acerca de Dios. Versículo 6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Versículo 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, los que oran de forma repetitiva, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¿Qué se está enfatizando aquí acerca de Dios? Se está enfatizando algo que nosotros conocemos como la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa básicamente el conocimiento extremadamente vasto de Dios, que es que Dios conoce absolutamente todo. ¿Sí? Chequen, por ejemplo, el Salmo 139, versículo 4, y luego el versículo 7 al versículo 8. Salmo 139, que es probablemente a lo que está haciendo referencia Jesucristo con estas palabras. Salmo 139, versículo 4, dice así, dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Sí? Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Estos tres versículos nos están mostrando la verdad de que Dios conoce absolutamente todo. Aún antes de que siquiera nosotros conozcamos qué vamos a decir, Él ya sabe las palabras que van a salir de nuestra boca. Versículo 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y eso significa, no solamente es que Él sabe todo, sino también es que Él se encuentra en todo lugar y en todo momento. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No puede, ¿sí? Y estas son las dos verdades que se nos muestran en el pasaje de Mateo. Cuando Mateo dice, ve a lo secreto y tu Padre que está en lo secreto, o sea, el único espectador que está cuando tú oras de forma personal es Dios. Y Él se encuentra en todo lugar cuando tú estás personalmente. Y ese es el único espectador que tienes que tener. Entonces tengo que pensar en la omnipresencia de Dios y en su omnisciencia que conoce todo y que está presente en todo momento y decir, voy a orarte a ti, Dios. Y luego tengo que pensar acerca de cómo es que Él ya sabe absolutamente todo antes de que incluso yo lo diga y ver cómo es que afecta esa verdad, que Dios ya sabe lo que yo voy a pedir, mi oración. ¿Cómo es que afecta mi oración? Y eso es bien interesante, porque cuando nos dice entonces esta parte, chequen Mateo capítulo 6, versículo 8, tiene un propósito bastante específico, Mateo, aquí. Antes de que diga el propósito, pensemos un poquito al respecto, ¿ok? Ya les había comentado ahorita, las personas que oraban de forma vana, con vanas repeticiones, estas personas lo que querían hacer era mover su voluntad, ¿sí? Entonces nosotros, cuando nosotros vemos esto, vemos unas cuantas verdades, como por ejemplo, que el plan de Dios no cambia, ¿sí? Nosotros vemos que no podemos entregarle nueva información a Dios, porque Él ya sabe antes de que nosotros hablemos qué es lo que vamos a decir. O sea, ninguna de las cosas que yo voy a decir van a ser nuevas para Dios. No es como que no las haya considerado. No es que como cuando yo me acerco en oración, estoy intentando decirle mi voluntad que Él no conoce, sino que Él ya sabe absolutamente todo. Entonces yo no estoy entregando nueva información, ¿sí? Por tanto, no puedo cambiar yo su voluntad. Y entonces también vemos que también como no entregamos nueva información,
como nosotros, como Él ya lo conoce todo antes de que suceda, entonces vemos nosotros que Él no tiene un plan B para las cosas. Todas las cosas suceden exactamente como Él ya tenía predestinado que sucedieran. Entonces alguien podría hacer la pregunta, ok, entonces la oración, ¿qué cambia? ¿Para qué funciona? ¿Por qué tenemos que hacerla aún así? Una respuesta podría ser, nos cambia a nosotros. Y esa es una verdad grandiosa. Pero esa no es la verdad que nos dice este texto. La verdad que nos muestra este texto es más bien que, y esto suena paradójico, pero que la razón por la cual nosotros debemos orar es porque Dios ya sabe por qué vamos a orar. Es paradójico, porque lo que significa esto básicamente es, si Dios ya conoce las cosas que yo necesito y está dispuesto a dármelas y quiere que yo sepa eso, es para que orando yo se cumpla la voluntad que Dios dio. Cuando yo oro entonces, yo no le estoy instruyendo, yo no le estoy enseñando a Dios. Lo que yo estoy haciendo es que me estoy uniendo a lo que Él quiere cumplir desde la eternidad. Cuando Dios, por ejemplo, piensen en esto, cuando Dios trae un nuevo creyente que Él había predestinado, como nos dice Efesios capítulo 1, cuando Él trae un nuevo creyente y Él ocupa a gente que esté predicando, es porque Él ya lo había colocado para que esas personas tuvieran la palabra que iba a llegar a esa persona y cambiar su corazón. ¿Sí? No es que esa persona predicara y si no predicaba se perdía la persona, sino que esta persona había sido llamada y capacitada para poder enseñar la palabra de Dios y esa persona que escucha la palabra iba a ser convertida y Dios ya lo sabía. Y aún así esta persona tuvo que estudiar, tuvo que acercarse, tuvo que predicarle a la persona, tuvo que hacerlo con ánimo. ¿Por qué? Porque ya era la voluntad de Dios. Y algo similar sucede con la oración, de modo que nosotros conociendo que Dios ya sabe todo lo que necesitamos, vamos con seguridad y oramos a Él y vemos cómo es que su voluntad se cumple en aquellas cosas que Él quiere que se cumplan. ¿Sí? Y eso nos deja con una pregunta final, y es esta pregunta de ¿qué es lo que Dios piensa que nosotros necesitamos? Porque eso nos va a decir entonces qué es lo que yo tengo que orar a Dios. ¿Sí? Si Él dice, por tanto, no sean semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, yo tengo que intentar unirme a qué es lo que mi Padre sabe que yo necesito. Y entonces la respuesta podemos ver nosotros cómo se va formando en los siguientes versículos. Y estas prioridades que les había comentado antes, no solamente entonces son deseos que tenemos que tener nosotros, sino que también son necesidades que nosotros tenemos. Y noten cuáles son estas necesidades. Chequen. Versículo 9. Santificado sea tu nombre. Yo, creyente, tengo la necesidad de que el nombre de Dios sea exaltado. Yo, creyente, versículo 10, tengo la necesidad de desear el reino de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así como así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Tengo la necesidad de que se haga la voluntad de Dios. Versículo 11. Tengo la necesidad de un sustento diario. Danos hoy el pan de nuestro cada día. O el pan nuestro de cada día, perdón. Versículo 12. Tengo la necesidad de perdón de Dios. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónenme, es que tengo dificultad para leer esto y no decirlo de la forma en la que yo me lo sé. Pero él dice, perdón, dice, nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdón. Sí.
Tengo la necesidad de perdón de Dios. Versículo 13. Tengo la necesidad de ayuda para combatir la tentación. Dice el versículo, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal. Y estas son las necesidades básicas por las que tenemos que estar pidiendo nosotros de forma constante. La palabra nos revela muchas más necesidades, ¿sí? Pero estas necesidades tienen que encontrarse en el centro de nuestras oraciones a Dios. Dios, quiero que tu nombre sea exaltado. Dios, quiero que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Quiero que tenga un sustento yo diario, ¿sí? Porque también puedo pedir por mi sustento, ¿sí? Y tengo que pedir más bien por mi sustento. Quiero el perdón tuyo porque continúo pecando el día de hoy. Quiero ayuda y fuerza para luchar en contra de las tentaciones. Entonces nosotros vemos un ejemplo de una persona, en este caso el modelo de Jesucristo, pero una persona que está orando por la voluntad de Dios y sus necesidades. Entonces, si dejara yo dos aplicaciones de cómo es que tenemos que acercarnos ahora a nuestra oración, les diría esto. Primeramente, tenemos que nosotros recordar quiénes somos. Y segundo, tenemos que recordar nosotros quién es Dios. Y estas dos resumen lo que hemos observado hasta ahorita. Tenemos que recordar nosotros a quién le estamos hablando, a Dios, quién es Dios, ¿sí? Porque eso nos va a hacer orar de una forma correcta, no de una forma irreverente, no de una forma que no nota que está hablándole a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. No una persona que va y quiere ordenarle a Dios que sucedan cosas en su vida, como las personas que están repitiendo de forma constante y vana, ¿sí? Sino una persona que se acerca como Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 11, y ahorita vamos a ver el versículo 3, que se acerca a Dios y que viendo esa santidad de Él, cae rendido, ¿sí? Que esta persona se queda sin palabras. Y nosotros tenemos que pensar nosotros en esta imagen que no nos ha sucedido a nosotros y actuar de una forma congruente con quién es Dios. Entonces, delante de su majestad, nosotros nos acercamos. Y nos acercamos seguros, porque estamos unidos a Jesucristo, pero no irreverentes, no arrogantes, ¿sí? Sino conscientes de la santidad de Dios y del privilegio tan grande que tenemos. Y, segundo, nos acercamos nosotros entonces conscientes de quiénes somos. Gente necesitada de Dios, gente que tiene una dependencia que no puede dejar de existir con este Dios, ¿sí? Y nos acercamos entonces debajo de su consejo y nos acercamos nosotros de rodillas, pidiéndole por todas nuestras necesidades. Y nos acercamos buscando sus deseos, que son los únicos que valen la pena, y lo hacemos nosotros con esta dependencia, porque sin Él ni siquiera vamos a poder desear lo correcto. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Entonces termino ahorita contándoles una pequeña historia. Y vamos a leer el versículo de Isaías 6, ¿ok? Pero chequen esta historia. Martín Lutero, un predicador que fue muy famoso en lo que se conoce como la Reforma, él tenía un énfasis en la oración tan grande que cuando él se acercaba con su barbero, con esta persona que lo estaba, en este caso, como arreglando estéticamente, en una ocasión, este barbero le dijo, oye, maestro, ¿cómo tengo que orar? Muy similar a la forma en la que se acercaron los discípulos, ¿no? Y él, consciente del peso tan grande que tiene la oración, fue y le dijo, tienes que orar de la siguiente forma. Y le entregó a ese barbero un libro. O sea, no fue y nada más le habló un momento, sino que consciente del peso tan grande de la oración, escribió un libro únicamente para esta persona.
Un libro que ahorita nosotros tenemos el acceso para leerlo y se llama Una simple forma de orar. Él lo que recomienda dentro de este librito es que tenemos que orar nosotros los 10 mandamientos, tenemos que orar nosotros el credo apostólico y tenemos que orar nosotros la oración del Señor. Y todos estos están más conectados de lo que parece, porque como bien les dije ahorita, hay mucha similitud en los 10 mandamientos, porque estos 10 mandamientos es lo que no debemos de querer nosotros, lo que tenemos que evitar. Son más que nada mandamientos negativos, pero nos muestran y nos alumbran a lo que sí tenemos que desear. Entonces, cuando Dios dice no usen mi nombre en vano, nos muestra que tenemos que santificar su nombre. Y entonces Martín Lutero iba y decía, no dejes que yo te ofenda con mi idolatría. No permitas que yo tolere en mi corazón la presencia de un ídolo, sino acércame y enfócame en las cosas que tú revelas. O el credo apostólico iba y decía Martín Lutero, quiero llamarte mi Padre, porque tú eres aquel que está arriba de todo, y tú eres el Padre maravilloso. El credo apostólico es creer en un solo Dios, Padre todopoderoso. Y ese eres tú, un Dios que tiene el mayor poder a través de tu palabra y que creaste absolutamente todo, los cielos y la tierra, con ella. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y entonces iba y veía a Dios de forma correcta. Y la otra cosa que les dije, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Y entonces iba, en este caso, Martín Lutero, y decía, como bien dice dentro de este pasaje, Padre, ayúdame a santificar tu nombre, y que éste sea hecho grande dentro de todas las personas en toda la tierra. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que nada revela más sobre nuestra condición espiritual, hermanos, que la forma en la que ocupamos nosotros nuestras palabras en la oración. ¿Sí? Absolutamente nada. Porque las cosas que decimos afuera podemos fingirlas en hipocresía. Pero delante de Dios, en lo secreto, estamos mostrando nosotros lo que hay verdaderamente dentro de nuestro corazón. Estamos mostrando nosotros si blasfemamos o si estamos orando a Dios y viéndolo de la forma adecuada en la que Él es. Y entonces podemos ver nosotros la imagen de Isaías. Entonces Isaías capítulo 6, versículo 3. Y debí de haberlo buscado con anterioridad, pero aquí está. Isaías 6, versículo 3 dice así. Dice, en este caso no es Isaías, por cierto, son los ángeles. Chequen lo que sucede con los ángeles. Dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Llena está toda la tierra de su gloria. Entonces, hermanos, si lo que más revela nuestra condición es nuestra forma de orar a Dios, y tenemos un ejemplo como este, que está diciendo, Santo, 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 llena está toda la tierra de su gloria. Este debería de ser nuestro modelo. Entonces, este es un llamado para que cada uno de nosotros vea en verdad la importancia de la oración, para unir nuestro corazón al corazón de Dios, ¿sí? Tener los mismos deseos y orar en una forma que observa en verdad quién es Él. Primeramente viendo esto, Santo, Santo, Santo es Él. Y eso es lo que vamos a observar la próxima sesión. Vamos a terminar orando. Meni, ¿es que nos puedas ayudar, porfa, a terminar también? Sí. Padre, te damos gracias, muchas gracias por el día de hoy enseñarnos sobre la oración, Señor, enseñarnos que no es simplemente
un desahogarnos o un darte peticiones, sino es el hecho de que tenemos este privilegio de poder exaltar tu nombre por medio de una oración, Señor, entrar en tu presencia por medio de una oración. Y queremos empezar a aprovechar ese privilegio, Señor, aprovechar que podemos decirte, Padre nuestro, que podemos exaltarte, Señor, que podemos entregarte nuestras peticiones y con esta misma oración apegarnos a tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a orar más seguido, Señor, porque sabemos que a veces es un tanto difícil llevar hábitos de oración, Señor, pero te rogamos y te pedimos muy fuertemente que nos ayudes, Señor, a caer ante tus pies siempre, Señor, no solamente cuando lo necesitemos, sino a cada momento, a cada ratito, Señor, y poder exaltarte, Padre, tener este privilegio es algo muy importante y queremos aprovecharlo, Señor. Te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti por medio de la oración y gracias por eso, de verdad, Señor. Pone en nuestros corazones el querer como el hacer, esta oración, una oración diaria, no solamente de rato, sino en cada momento, Señor. Lo ponemos en tus manos, te damos gracias por este estudio, gracias porque los que se pudieron conectar pudieron escucharlo, Señor, y gracias porque nos permites abrir tu palabra los jueves, Señor, y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra tan preciosa y por la vida de Jaso, Señor, que nos permites, que nos siga enseñando estas cosas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Manny. Vamos.